Con bendición para los dos. Laredos. Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Ya estamos en su programa Llamadas para Servir en Conociendo al Dios de la Biblia. Mi nombre es Luz Méndez y los invito para que se agreguen a nuestra página de Llamadas para Servir. Puede buscar por ahí en Facebook Llamadas para Servir. Ahí podrá usted ver las predicaciones que en este lugar se transmiten por 93.7 Radio Stereo Unción, la radio que bendice nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la programación que se tiene en este lugar que lleva a Dios hasta sus oídos, ayuda a que nuestra vida espiritual sea bendecida, porque desde aquí fluye el mensaje de salvación para todo aquel que está perdido, para todo aquel que ande en tinieblas. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 9 del Éxodo, donde estamos conociendo la vida de Moisés, un verdadero siervo de Dios llamado para libertar al pueblo de Israel con mano poderosa mediante estas 10 plagas que estamos viendo. Vamos a ver la plaga de las úlceras, y esta plaga de las úlceras también viene en Apocalipsis capítulo 16, cuando Dios en un tiempo postrero va a hacer juicio contra todas aquellas personas que tienen un comportamiento igual que el pueblo egipcio. Dios va a derramar de su ira en esta tierra, porque voy a recordarle que tenemos un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero un Dios que hace misericordia, juicio y justicia en esta tierra. Y en este libro del Éxodo estamos viendo cómo Dios derrama de su poder y hace justicia a su pueblo, a este pueblo de Israel, este pueblo escogido por él, que tenía el faraón, que faraón se asemeja al enemigo de nuestras almas, que tenía oprimido al pueblo de Israel. Entonces Dios, al enviar estas 10 plagas, les hace juicio al pueblo y a Faraón, porque el pueblo primeramente vivía en idolatría. El pueblo adoraba a todos sus dioses falsos que ellos mismos se hicieron a su imagen y semejanza, guiados por un poder demoníaco, junto con los hechiceros, hoy llámesele brujos, adivinos, espiritistas, de estos, ¿cómo se llama? Los que le ponen la mano en la cabeza y cae usted, los hipnotistas. Son en este tiempo, son hipnotistas. Entonces Dios hace juicio contra este pueblo, pero Dios nos está mostrando cómo hace separación entre su pueblo y entre el pueblo idólatra, que representa el pueblo egipcio junto con Faraón. Dios, ya vimos cómo separa a sus hijos, al pueblo de Israel. Hace separación. Todas las plagas son para el pueblo idólatra, son para Faraón, que se le está hablando una y otra vez y Faraón no escucha. Se le está dando muchas oportunidades para que se arrepienta de sus pecados y se arrepienta de tener ese mal corazón, y Dios le da esa oportunidad de venir a él y de reconsiderar la palabra de nuestro Dios, de obedecer la palabra de nuestro Dios, y él no ha querido. Y Dios nos muestra que igual en el tiempo postrero, un tiempo no muy lejano, que vamos a nosotros a ver, nosotros vamos a ver, pero nosotros vamos a ver la victoria que Dios nos va a dar como sus hijos, al venir por nosotros y sacarnos de esta tierra, para que nosotros no pasemos por estas plagas que pasó el pueblo egipcio, porque
En Apocalipsis capítulo 16, ahí se nos relata todas las plagas que vienen a esta tierra, pero van a ser para el inconverso, van a ser para el incrédulo, van a ser para aquel que se le habló una y otra vez como Faraón y no quiso entender, van a ser para el rebelde, va a ser para aquel que vive en pecado. Y esta plaga de las úlceras también que hoy se relata aquí, viene en Apocalipsis capítulo 16, verso 2, donde Dios nos muestra a través de esta revelación lo que va a suceder. Dice así: cuando Dios derrame las copas de la ira, dice, fue el primero, está hablando de los ángeles, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La bestia es el anticristo, aquel que se va a hacer pasar por Dios antes de la venida de nuestro Salvador. Y la bestia, el anticristo, el enemigo de nuestras almas, va a señalar, les va a poner una señal a aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y esos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador son los que van a ser sellados. Todos ellos son los que van a rendirle adoración a este hombre que va a venir antes de que el Señor Jesucristo venga a esta tierra. Muchos van a ser engañados, otros por decisión propia se van a dejar marcar. Así como Dios marca a sus hijos con la sangre de Cristo, nosotros estamos marcados con la sangre de Cristo, pero hay otros que no adoran a Dios, que sirven a dioses falsos y que se les ha hablado de una manera y otra, y que se les está dando en este tiempo de gracia muchas oportunidades de volverse a Jesús, de cambiar su vida, de arrepentirse de sus pecados. No han querido hacerlo. Entonces Dios nos habla en este libro del Éxodo que Él va a hacer una grande diferencia entre sus hijos y entre los que no son sus hijos, y los que no son sus hijos van a sufrir las consecuencias de esta ira que Dios va a derramar. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, los que vamos a ser salvos en ese arrebatamiento tan ansiado, tan esperado por nosotros, entonces nosotros vamos a ir a heredar esa grande promesa que el Señor tiene para nosotros. Por eso hoy es el tiempo de que usted decida. Delante de nosotros Dios dice en su palabra que nos pone la bendición y la maldición, la salvación nos pone Dios para que nosotros la tomemos a tiempo, a su debido tiempo, porque va a haber un tiempo donde el tiempo de gracia se va a cerrar y no va a haber ya oportunidad para que usted se arrepienta. Hoy es el tiempo. Aquí en esta plaga de úlceras, vemos cómo Jehová dice a Moisés, estamos en la plaga de úlceras, recuerde que es capítulo 9, verso del 8 al 12, porque estamos viendo de una plaga y luego otra. Ahorita estamos en la plaga 6, que es la de las úlceras, y primero Dios, el próximo lunes pues vamos a ver la plaga de granizo. Así es que es Éxodo capítulo 9, verso del 8 al 12, y dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó.
como Jehová lo había dicho a Moisés. La causa de que el hombre no escuche en este tiempo lo que Dios está hablando es porque tiene el corazón endurecido. Y es muy probable que aunque se le hable una y otra vez, él escoge otro camino, no escoge el camino angosto. Pero el Señor una y otra vez en este tiempo, para eso es este tiempo, para hablarle al perdido, para que Él venga a las plantas de nuestro Dios y sean perdonados sus pecados. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bendita palabra, donde nos están mostrando, Señor, cuál es la diferencia entre el justo y el bueno, entre el que te sirve y el que no te sirve, Señor. Y nos estás mostrando que tú en un tiempo no muy lejano harás esa diferencia notoria, Señor. Gracias, Señor, te damos porque no hay nada que nos encubra, Señor. Nos estás mostrando todo, Señor. Nos estás advirtiendo todo, Señor. Esperamos ese glorioso momento de tu venida, Señor, donde vas a hacer efectivas cada una de las promesas que nos has dicho en tu palabra, Padre. Gracias te damos en esta hora, Padre. Te pedimos que nos libres de todo ese mal que se avecina, Señor, y que nos ayudes, Señor, a seguir caminando en tu palabra y haciendo tu voluntad, Señor. Pero también te pedimos, Padre, en este tiempo que tú ya has extendido, Señor, que tengas misericordia, Señor, de todo aquel que anda por ahí perdido, Señor. Ya sabemos que has engrandecido tu misericordia, Señor, pero igual que en aquel tiempo, Padre, puedes tú engrandecerla por todos los justos que hay en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, y firmes en tu palabra, confiando en cada una de tus promesas, Señor. Sabemos, Señor, que tú vas a hacer esa diferencia entre el pueblo que te sirve y el pueblo que no te sirve, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos dejaste tu bendita palabra, Señor, la cual nos está guiando en este momento que es tan difícil de identificar, Señor, tan difícil de sobrellevar, Señor, pero tenemos esta palabra, la cual es nuestra lámpara que ilumina este camino por donde vamos caminando. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que seas tu Espíritu quien lleve la palabra a los oídos de cada persona que está ahí, Señor, escuchando, y que la llenes de tu Espíritu, de tu palabra, y le des ese entendimiento necesario para que comprenda y entienda lo que tú hablas en este tiempo a sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y como ya escuchó usted, cómo Jehová Dios le dice a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno. Ya en esta ocasión Dios no le está diciendo dirígete nuevamente a Faraón, habla a Faraón y dile así Jehová ha dicho. Aquí en esta plaga Dios actúa directamente y les dice a Moisés y Aarón: tomen puñados de ceniza de un horno. ¿De cuál horno? Pues ellos iban a tomar esa ceniza de los hornos donde los hijos de Israel hacían los ladrillos. Si usted ha visto cómo se hacen los ladrillos en la ladrillera, pues haga de cuenta que está el horno y ahí es donde cocen los ladrillos y de ahí sale mucha ceniza y mucho humo. Bueno, pues entonces los hijos de Israel, todos los 12 hijos de Israel, toda la familia descendiente de Jacob, ellos se dedicaban a eso en Egipto. Ahí cocían en los hornos esos ladrillos, pero Dios le dice a Moisés: tomen ese puñado de ceniza y espárcenla, aviéntenla hacia el cielo y delante de la presencia de Faraón. Dice: y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba siendo un Dios justo, porque con la misma ceniza de ahí, de ese horno, estaba afligiendo a los enemigos de su pueblo, estaba castigando a los enemigos de su pueblo. Con la misma arma que Faraón utilizó para oprimir a su pueblo, Dios la utilizaba para poder castigarlos por su rebeldía, por su desobediencia, por todo lo que estaban haciendo malo con
con el pueblo, con su pueblo. Y aquí nosotros podemos ver que nuestro Dios es un Dios justo y que la palabra Dios nos revela es verdad. ¿Por qué? Porque en el libro de Abdías dice así, dice, como tú hagas se te hará hecho, tu recompensa caerá sobre tu cabeza. O sea, como nosotros hagamos, será hecho. Si yo voy por esta vida haciéndole mal a mi prójimo, a las personas, todo ese mal que yo ando causando a las personas, ese mal se me devolverá. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Tenemos un Dios justo, un Dios que todo ve, un Dios que todo escucha. Entonces Dios ve la aflicción de su pueblo, así como vio la aflicción de sus hijos, así ve la aflicción del pueblo de este tiempo. Entonces las acciones buenas que nosotros tenemos con las demás personas, cuando actuamos con verdad, con justicia, con misericordia, todo eso se nos va a devolver a nosotros. Jesús fue muy claro en el Sermón del Monte cuando dijo que los misericordiosos alcanzaremos misericordia, los pobres en espíritu heredaremos el reino de Dios. Todas esas bendiciones son para nosotros, pero ¿qué va a heredar aquella gente como el pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, que andaban en idolatría, que andaban en maldad? ¿Qué van a heredar? Porque Dios es el que viene con paga, con retribución. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta palabra, que como nosotros hagamos, se nos regresará todo lo malo que hagamos, pero también lo bueno. Y no es que Dios esté castigando al pueblo, sino que las acciones que las personas hacen son las malas acciones que hacemos son las que vienen de vuelta. Entonces esta palabra aquí nos enseña que Faraón afligía al pueblo de Israel, ellos volvieron a ser afligidos con esa ceniza que salía de ese horno con que tenían ahí de esclavos al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ver, tenemos que aprender cómo Dios quiere que sea nuestro comportamiento con los demás. Nosotros debemos, como hijas e hijos de Dios, nosotros debemos ser leales, nosotros debemos actuar con amor hacia nuestro prójimo, no actuar como actuó en aquel tiempo el faraón. El faraón se asemeja mucho al enemigo de nuestras almas, y el pueblo de Egipto se asemeja a la gente que hoy vive en la idolatría, y los hechiceros se asemejan a todos los falsos profetas. Recuerde que dice aquí, dice que esas úlceras fueron tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido también en los hechiceros y en todos los egipcios. Ya nosotros vimos cómo los hechiceros hacían lo mismo que hacía Moisés al principio. Entonces aquí la palabra nos habla, Dios nos revela que muchos falsos profetas pueden hablar igual que el verdadero siervo de Dios, pueden hablar de la palabra, pero no son verdaderos. Aquí los hechiceros hacían lo mismo que Moisés. En este tiempo muchos están predicando de Dios, pero no son personas verdaderas, no son verdaderos siervos que Dios haya enviado a esta tierra para proclamar su mensaje, sino que son parecidos, son engañosos, son así como estos hechiceros que hicieron primero los primeros milagros y señales, pero ya después no pudieron, dice, ni estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido también en los hechiceros. Muchas veces ahorita, más que nada, por eso el apóstol Pablo nos advierte y nos dice que este tiempo es peligroso, este tiempo es difícil. ¿Por qué es difícil y por qué es peligroso? ¿Por qué? Porque el hechicero, el brujo, como usted lo conoce, hace las mismas cosas o quiere hacer las mismas cosas que Dios hace, los mismos
milagros, las mismas señales, pero todos sabemos, porque esta palabra nos los enseña, que es con un poder maligno, con un poder demoníaco, no es con el poder de Dios. Y solamente usted y yo nos vamos a dar cuenta conociendo a los verdaderos siervos de Dios, conociendo a los verdaderos profetas de Dios. Y esos verdaderos profetas no están acá afuera, están en la Biblia. Entonces, conociendo la palabra, vamos a darnos cuenta de lo falso y de lo verdadero. Y estos hechiceros, dice aquí, que estaban igual. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más grande que cualquier poder del enemigo. Y son engañosos. Vamos a ir si nos vamos acá al principio de la creación, si usted recuerda cuando la serpiente, cuando el enemigo de nuestras almas le habló a Eva, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿con qué Dios dice esto? Pues yo digo esto, así le dijo el enemigo de nuestras almas, queriéndole hacer dudar a Eva de la palabra de Dios. Nosotros nunca debemos de dudar de la palabra de Dios, porque es Dios quien habla a nuestras vidas cuando usted abre la Biblia. Y en aquel entonces el enemigo astutamente le dice a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? Ah, sí, pues yo digo esto. ¿A quién le vamos a creer cuando astutamente el enemigo de nuestras almas nos dice así? ¿Con qué Dios ha dicho esto en su palabra? Ah, pues yo te digo así y hazle como yo digo. No, nosotros vamos a hacer como dice la palabra. Si Dios dice así, así ha dicho Jehová, y así lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces se vale de eso, de la misma palabra, para que usted sea engañado, para que usted crea a la palabra de nuestro Dios, para que usted no tome en cuenta la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy se está llevando a cabo. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1, dice que todos los falsos profetas que han salido en este tiempo, ellos están aquí en esta tierra para introducir mentira, para llevar destrucción a aquellos que creen en nuestro Dios. Dice así en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2 y 3, dice, pero hubo también falsos profetas. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus discursos o sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad es el camino que nos lleva a Jesús. Por causa de estos engañadores, el camino de Dios será blasfemado. La gente no tendrá en consideración la palabra de nuestro Dios, no la tomará en cuenta. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros, estos falsos profetas se van a encargar de apartar a la gente de lo verdadero y introducirlo a lo falso. Dice verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duerme. Por avaricia harán mercadería. ¿Qué es mercadería? Harán venta. Son aquellos engañadores que están vendiendo una salvación sin santificación. Esos son los falsos maestros. Esos son comparados con estos falsos hechiceros que hacían lo mismo con las señales y con los milagros, pareciendo que los hacían con un poder divino, pero no, comparándose a las señales y a los milagros que hacía Moisés. Entonces, hoy en este tiempo, por avaricia, por mercadería, por venta,
del Evangelio, pues entonces con palabras fingidas, o sea, no se muestran verdaderamente tal como son, sino fingiendo que sí son cristianos, fingiendo que son llamados por Dios, pues entonces harán mercadería con las personas que no conocen realmente la palabra de Dios, que no conocen realmente el Evangelio, que no escuchan atentamente lo que Dios está hablando a sus vidas a través de la palabra. Y el engaño en este tiempo está a la orden del día. ¿Por qué? Porque gracias a ese engaño, gracias a esos falsos profetas, el mundo se ha descarriado, tanto que nosotros lo podemos constatar, somos testigos de él, de cómo el pueblo, gran parte del pueblo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se les está ofreciendo una falsa salvación, sin consagrarse a Dios, sin santificación, cuando el resultado de la verdadera justificación que da nuestro Dios al aceptarlo como nuestro Salvador es la santificación. El resultado de la justificación es la santificación que el creyente muestra con evidencias vivas. Y todo esto viene porque desde este principio, desde Éxodo, el enemigo siempre ha querido engañar a la gente, al creyente, y eso lo hace siempre para que usted y yo, para que si usted no tiene mucho conocimiento de Dios, si usted no conoce a Dios, entonces el enemigo sabe que usted fácilmente va a ser engañado, sutilmente, no le va a decir aquí, no le va a decir de frente, esto es lo que dice Dios, o esto es lo que no dice Dios, sino que sutilmente lo va a engañar. Pero si usted decide por voluntad propia, como aquellas personas de Berea, aquellos hermanos creyentes de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, vaya usted ahí a ver, y cada que alguien les predicaba, dice la Escritura, que ellos tomaban la palabra y constataban, confirmaban, bueno, aquí tal predicador está diciendo tal cosa, bueno, voy a buscarlo, cuál cosa dijo. Es muy importante que cuando usted escuche la palabra, usted tome su Biblia y usted pueda ver si es verdad lo que Dios está diciendo, si Dios está diciendo así, porque tenemos hoy en día algo muy poderoso, muy bueno a nuestro favor, que Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice qué es bueno para nosotros y qué es lo que está mal. Gracias a Dios, porque Dios nos puede mostrar, porque Dios nos puede revelar en su palabra lo que es falso y lo que es verdadero. Y en esta hora yo lo invito para que usted considere esta palabra que estamos viendo en Éxodo y que usted vea cuál es la diferencia que Dios va a hacer en un tiempo postrero, en un tiempo donde Él venga, donde Él regrese, donde Él reúna todas las naciones y haga juicio grande, cómo Dios nos va a apartar los unos de los otros, así como Él va a separar el trigo de la cizaña. Así el pueblo de Dios estará a un lado de Dios, de Cristo, a la derecha, y el pueblo que no sirve a Dios, que ha sido incrédulo, estará en otra parte. Así que vamos a considerar lo que Dios nos habla hoy y cómo Dios nos advierte que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y en esta hora creo que se me está acabando el tiempo y yo quiero invitarlo para que usted se prepare, para que usted acuda a esta invitación que le estamos haciendo, para que usted vaya a esta campaña que estamos organizando este 25 de octubre al 29 de octubre. Va a ser en Londres 834 Cruz con Tarahumaras. Gracias a Dios, porque cuando Dios dispone una cosa, Él te suple de todo lo que vas a necesitar, y le doy la gloria y la honra a nuestro Dios, porque ayer, el sábado
precisamente, no antier, terminamos de poner todo lo que es la luz, porque se va a necesitar, no había luz por ahí, y acabamos de poner toda la luz ahí. Le doy la gloria, la honra. Después de 2 semanas ya está ahí. Y cuando las cosas son de Dios, Dios se encarga de suplir cualquier necesidad que haya. Le doy la gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por cómo se manifiesta el Señor en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros estemos haciendo su voluntad y no la nuestra. Así que lo invito a esta campaña del 25 de octubre al 29 de octubre. Por ahí estará el pastor Juan Cardona, los evangelistas, ahí ya se me fue por ahí el nombre, déjeme lo localizo por aquí, el nombre de los evangelistas. Adán Sánchez, Juan Cardona, Adán Sánchez, Mario González, Ramón González, perdón, y Mario Guzmán. Es Adán Sánchez, Ramón González y Mario Guzmán. Conozco al hermano Adán Sánchez, Ramón González, pero no a Mario Guzmán, que va a estar en la alabanza, pero sin duda es alguien que nuestro Dios ha enviado y ha preparado previamente para que esté en ese lugar donde vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Recuerde unas palabras que Dios le dijo a la mujer samaritana en Evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 19 al 26, donde Jesús platicaba con la samaritana y la samaritana le hablaba de la adoración. Dice así, Evangelio de Juan capítulo 4, verso 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le está hablando del Padre. ¿Qué le decía Jesús? Que el tiempo viene y esta es la hora cuando ni allá en Jerusalén, en el templo, se le está adorando al Padre, ni tal vez aquí en estos días, en este tiempo, se le está adorando al Padre. Dice, la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, porque mucha gente adora lo que no es de Dios. Y dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces nosotros somos los adoradores que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no veamos ese gran templo donde fue construido para adoración en Jerusalén. Nosotros debemos confiar en que el Padre se mueve entre nosotros con poder como lo ha prometido. Entonces nuestra adoración debe ser en espíritu y de verdad. Dice aquí, verso 24, porque Dios es espíritu